Y el tema de hoy es la segunda parte. Vamos a completar la segunda parte. Esto del sacerdocio es una de las cosas que iba a ser restaurada en el último tiempo. Y hace un mes hablamos de la primera parte. Y entonces espero que así como a mí me ha permeado, como me ha llevado a entender y me ha entrado una revelación que antes no tenía, yo espero que también esta revelación llegue a sus corazones. ¿Se recuerdan que esa semana, hace un mes, hablamos de Éxodo? Todavía no me van a poner en pantalla este versículo, sino que lo voy a leer por aquellos que no habían venido en la primera o los que no se recuerdan. Que obviamente cuando Dios hace la creación es porque quiere tener una relación con su pueblo. Cuando nosotros nos casamos y decidimos tener hijos, era porque queríamos tener una relación con nuestros hijos. No tenerlos y abandonarlos y dejarlos a su bien venir, sino que lo hicimos con un propósito para tener una relación como familia que trascendiera por siempre. 1, 2, 3, 4, todas las generaciones. Entonces, Dios mismo, oigan esto, Dios mismo, el propósito inicial del sacerdocio está en Éxodo 19, 5, 8. Dice, ahora pues, oigan bien, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas serán las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos toda la palabra de Jehová. ¿Se recuerdan de eso? Eso es lo original. Pero ¿qué pasó? Esta palabra fue dada 3 meses después de que Dios había sacado de Egipto a todo el pueblo de Israel. Y estaba a punto de entregarle las tablas de la ley cuando ellos no pudieron esperar 40 días que Moisés estuvo en el monte en la presencia del Señor y dijeron, bueno, ¿qué le habrá acontecido a este varón que no viene? Entonces el mismo pueblo presionó a Aarón y Aarón, por la presión del pueblo, hicieron un becerro de oro. Ustedes saben la historia. Y se cometió una de las principales atrocidades que se han cometido en la historia, porque los acababa de sacar de un milagro tan grande que ustedes lo conocen. Pasaron el Mar Rojo, hicieron todo. Y luego, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Entonces de ahí, y le dijeron él al Señor, con eso ¿qué le quisieron decir? Contigo no queremos nada. Entonces Dios tuvo que sacar un sacerdocio humano de la tribu de Leví, de los lomos de Aarón. Y de ahí empezó el sacerdocio arónico, eso lo explicamos la vez pasada, hasta Jesucristo. Que Jesucristo es el que trajo el sacerdocio nuevo, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio no según la orden de Aarón, sino según la orden de Melquisedec. Hablamos un poquito de Melquisedec la vez pasada, que era una imagen tipificada de Cristo preencarnado en el Viejo Testamento y que tenía todas las características de Jesucristo, este Melquisedec, si ustedes lo pueden leer en Hebreos. Entonces, Dios promete restaurar la casa de David. Y entonces, miren, ¿por qué estamos hablando de restauración? ¿Se recuerdan que cuando vino Robert cuando tuvimos en enero y después cuando tuvimos nuestra celebración del 10º aniversario, se hablaron de que este año iban a ser todos los años del prefijo re, restauración,
reafirmar, reformar, reinicio, relación. Todo lo que tuviera que ser restaurado iba a ser restaurado e iba a empezar por diferentes procesos. Y uno de esos procesos era la restauración del sacerdocio, que fue lo que me tocó a mí en ese momento. Entonces, pero ¿cómo se va a restaurar algo que está caído? Y vamos a ir a Amós 9, del 11 al 15. Amós 9, del 11 al 15. Esta es la promesa o la profecía que dice que levantaré y reedificaré el tabernáculo caído de David. ¿Ustedes se recuerdan que David era de los adoradores por excelencia? Que adoraba libremente, mas sin embargo, él fue rey, fue sacerdote y fue adorador. Y en la antigüedad solo se ungía a dos personas, a los reyes y a los sacerdotes. Y los profetas no eran ungidos, excepto una que hay manifiesta cuando Isaías unge a Eliseo. Y después básicamente la unción era solo para reyes y sacerdotes. Entonces, cuando se dice ahí que él va a restaurar el tabernáculo caído de David, es porque en el tabernáculo, ¿qué es lo que se hace? Se adora, se ora y se enseña la palabra en presencia de Dios. ¿Y quién hace eso? El sacerdote. Pero a nosotros nos han vendido la idea de que un sacerdote era otra cosa distinta y además por la deficiencia en la paternidad que hemos tenido a través de los siglos, pues es difícil reconocer a un padre, porque a veces tenemos los que no tuvimos padre o los que tuvieron padre, pero que el padre fue ausente o que se divorció o que se murió. Hay una orfandad y Dios tuvo que venir a restaurar no solo el sacerdocio, sino que tuvo que venir a restaurar la paternidad de Dios y el ser hijos. Y hoy vamos a hablar brevemente de cada uno de esos. Me encanta porque a través de la adoración, a través de la palabra, van a venir tres cosas: revelación, restitución y reconciliación. No puede venir ninguna de esas tres cosas así por magia. Si queremos que nuestra vida sea restaurada, tenemos que entrar en esos tres patrones: adoración, palabra y oración. Adoración principalmente. ¿Para qué? Para que venga la presencia, porque lo único que cambia, lo que lo cambia a uno es la presencia. Uno puede ser un erudito en la palabra, puedes saber todo lo que corresponde a la palabra, pero si no hay presencia, si solo hay letra, sin espíritu, ¿qué dice la palabra? Que la letra, ¿qué dice? Mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, lo que tenemos que buscar es la presencia. Y eso es lo que Dios quería cuando dijo: yo quiero que ustedes sean sacerdotes, para que yo esté en relación constante con ustedes. No para hacernos esclavos, no para que les sirviéramos solamente, aunque sí había parte de servicio, pero lo que Él quería era una relación. Relación es lo que Él siempre ha querido. Y eso tiene que ser restaurado. Entonces, pero no va a venir autoridad, no va a venir revelación y restitución a menos que nosotros esas tres cosas las hagamos 33% cada uno, para hacer 33.5 para que seamos el 100%. Entonces, ¿quién necesita aquí alguna restauración? Todos aquí ya somos perfectos. ¿Necesitamos algo? ¿Qué necesitamos? No me contesten. Hoy cada uno va a decir: bueno, yo cojeo de la pata izquierda, yo de la derecha, yo de una mano, todos cojeamos de algo, ¿verdad?
Todos tenemos en nuestra mente es nuestro enemigo principal. No necesitamos que nadie nos haga nada más que nosotros mismos, ¿verdad? Por eso hoy se habló tanto del Espíritu Santo y se adoró tanto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que revela la paternidad de Dios, es el único que revela la identidad que nos ha dado, es el único que revela lo que necesitamos para ser santos, para ser fieles, para que la fe venga, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos algo. Todos necesitamos algo. Y hoy el Señor va a llevarnos a esas habitaciones oscuras que tenemos a veces. Cuando a veces tenemos malos pensamientos, pesadillas, o tenemos aquella cosa que nos invade y nos entra angustia, nos entra ansiedad, nos da depresión, nos da temor. Porque esas áreas todavía no han sido restauradas. Pero miren, Pablo en Filipenses 1:6 dice, me encanta eso porque voy a hablar de algunas cosas que no creemos. En algunas cosas que nos resistimos a entender y a creer. Y ahí en Filipenses 1:16 Pablo dice, yo estoy persuadido, estoy convencido, dice otra versión. Convencido y persuadido quiere decir que él, por la experiencia que él tuvo en el tercer cielo y por todo lo que él tuvo, él sabía que iba a haber un proceso de perfeccionamiento, de perfección. Y dice que el que comenzó en nosotros una vez la obra, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el día de Jesucristo. Ojo, porque estamos cerca de ese día. Vamos a hablar un poquito de Israel hoy, porque todo esto tiene que ver con qué tan cerca estamos de ese proceso de perfección. Otro de mis versículos favoritos que se ha vuelto es 2 Corintios 7:1. Dice, perfeccionemos pues, dice, hermanos, debido a las grandes promesas que tenemos, perfeccionemos la santidad en el Espíritu. Con relación al temor de Dios. Es un proceso que vamos a llevar y esto nos va a servir. Entonces, vamos a ir, ya habíamos hablado qué es lo que se hace en el tabernáculo, donde hay adoración, oración, enseñanza, y eso la da un sacerdote. Entonces, hay 4 interpretaciones que yo encontré que nosotros podemos ver en la restauración del sacerdocio. Una que es una interpretación que podría ser histórica política, una que es profética sobre Jesús, otra que es la interpretación mesiánica también y profética de Jesús, y la cuarta es la interpretación espiritual y simbólico que representa la presencia de Dios entre él y su pueblo, que eso tiene que ver con el sacerdocio. Entonces, miren pues, David inició una dinastía que inició con David, que se dividió y cayó en el exilio entre Israel y Judá. Ustedes recuerdan que fueron ellos llevados al exilio. Y desde ahí vino Jesús a restaurar ese sacerdocio, a restaurar todas las cosas, lo que está en Daniel 9:27, donde ahí se habla todas las cosas que Jesús vino a restaurar. Luego, el 14 de mayo de 1948, Israel fue restaurada geopolíticamente hablando. Luego, la segunda parte, en Mateo 24:2 dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada del templo, que ya estaba el templo de Salomón en ese tiempo, en su esplendor. Los discípulos le fueron a enseñar el templo y le dijo, mira todas estas cosas. Estaban orgullosos de lo más importante que tenía Israel en ese tiempo, que era su templo, donde se adoraba sin imágenes.
Entonces él profetiza que ese templo iba a ser destruido. Y luego la parte número 3, la interpretación mesiánica profética, es una referencia directa a la segunda venida de Cristo, que es descendiente de David y que establecerá un reino eterno. Amén. Y en Hechos 15, del 16 al 17, cuando Santiago o Jacobo, era el otro nombre que tenía, él cita esa profecía de Amós 9:15 que la acabamos de leer y que se aplica para los gentiles. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos gentiles y vamos a hablar en el sacerdocio y vamos a hablar de dos papeles importantes. Mire, el papel del hombre y el papel de la mujer en el reino. Yo oí una prédica de un pastor y cuando hace años empecé a estudiar el sacerdocio. Y él trae desde el inicio que solo hombres podían ser sacerdotes y reyes. Y da todo. Y prácticamente la mujer quedaba excluida de alguna actividad que fuera pertinente a enseñar. Y muchos versos se han tergiversado, se han sacado de contexto. Pero Jesucristo vino y él dijo, ya no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer. Ya todos pasamos a entrar a un rango de igualdad, pero con diferentes funciones, ¿verdad? Y esas funciones somos las que tenemos que ir agarrando para este tiempo. Entonces, ya teniendo esa interpretación, Dios promete restaurar el tabernáculo de David, que inicialmente era una tienda sencilla, donde David colocó el arca del pacto y que adoraban con libertad y con música. Ahí Dios promete restaurar una adoración viva, directa, sin barreras, en espíritu y en verdad. Y lo vamos a ver también. También promete restablecer una relación íntima con Dios y su pueblo y con el nuevo sacerdocio. Esas eran las tres cosas más importantes. Entonces ya hablamos de eso y luego ahora vamos a pasar, esto es lo del Viejo Testamento. Ya vimos el humanismo que tenía el sacerdocio a través de un hombre o de muchos hombres que fallaron y que todos tenían, eso se heredaba por familia. No, nadie podía decir, mire, yo quiero ser sacerdote porque yo me siento muy bueno para ser sacerdote. Pero si no había sido escogido por Dios, no podía. Mucho menos si no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Y entonces, pero ahora veamos lo que dice Cristo a través de Pedro, en 1 de Pedro 2, 4 al 6. 1 de Pedro 2, 4 al 6. Aquí ya Él nos pide una cosa. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando de una casa. Y cuando habla de casa se refiere al templo, también se puede referir a la casa familiar y también se puede referir a que nosotros somos templo del Espíritu. Y esa es otra cosa que cuesta creer. A mí me tomó años entender que Cristo había puesto el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, lo había puesto en mí para que yo tuviera la imagen, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero con el Espíritu ya tenemos otra parte que añade a nuestra humanidad la perfección de Dios. Entonces, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y he aquí, dice,
pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Y ahí cita Isaías 28:16, que ustedes lo pueden marcar, donde se dice la misma profecía. O sea que Pedro no se estaba inventando nada. Simplemente el Espíritu Santo lo llevó a que se recordara de esa profecía para poder decirle a la gente o decirnos a nosotros el principio que viene todo desde el principio, desde la palabra profética de Jesucristo hasta el día de hoy. Entonces, Sión dice que es Sión. Y ustedes saben que esta iglesia se llama Sión y el significado de Sión es tan amplio que indica la perfección de Dios. El punto más alto en la montaña, en la pequeña montañita que hay, donde está Jerusalén, hay otro puntito más alto y ese se llama Sión. Y ahí tenían que subir. Y Sión significaba dirección, significa la presencia máxima de Dios. Y Jesucristo en su segunda venida no va a venir a Guatemala. Hubiéramos querido que viniera al Molonga, a Shela o a algún lugar. Algunos quisieran que fueran a Argentina, otros quisieran en Nueva York. Pero no, mis hermanos. Sión. Entonces, si nuestro Rey, si nuestro Salvador va a venir a Sión, a Jerusalén, ¿por qué es importante? Si el mismo Jesucristo, que es el profeta del último tiempo, leímos Hebreos 1, ¿se recuerdan el Hebreos 1? Que dice que Él anunció por sus profetas, que fueron rechazados, pero después vino Cristo, sobre el cual fueron hechas todas las cosas. Y dice, y a Él escuchen. Y luego empieza a hablar todas las parábolas, Jesús en Mateo, todas las parábolas apocalípticas y las no apocalípticas, anunciando su segunda venida. Y luego dice, de la higuera aprended. Y la higuera es Israel. Y si ustedes están viendo las noticias día a día, esta guerra que acaba de empezar es la primera vez que Israel es atacado por alguna nación que no fuera próxima de las 7 naciones que rodean a Israel. Hay 7 naciones con las cuales ya se peleó. Con esas 7 naciones Israel lleva 5,000 años peleando. Israel era vencido, los vencía, Goliat, Gaza, todo lo que ya sabemos. Pero ahora ya entra Sudán, ya entra Irán, que es Persia, ya está probablemente uniéndose todas los países que están en Ezequiel 38 y 39, donde se mencionan los países, algunos tienen el nombre todavía actual y otros los nombres que nosotros tenemos que identificar qué naciones son. Pero ese es tema de otra cosa. Perdón que me salí de ahí. Ahora vamos a 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué dice? Santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer eso? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz. Esa es una función del sacerdocio. Podemos hacer eso. De hecho, lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Durante 2000 años, desde Hechos 2:42 para acá, la iglesia ha estado anunciando la segunda venida del Señor, llamando al arrepentimiento, a la santidad y hacer lo que Dios había preparado. Bueno, si eso fuera poco, Apocalipsis 1 del 5 al 6, Jesucristo es el sumo sacerdote
pero también es el testigo fiel. Y dice aquí, Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí dice todo lo que Cristo es. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, yo quiero que con esta enseñanza se nos vayan cayendo todos los paradigmas de lo que uno cree que no puede ser eso. Y vamos a mencionar algunas generalidades y algunas cosas específicas del sacerdocio y vamos a ver si nosotros realmente lo podemos hacer o no. ¿Verdad? Porque, ¿por qué los hombres le rehuimos al sacerdocio? Porque uno dice, no, eso es muy difícil. No, eso no me toca a mí. Eso que lo haga aquel, que lo haga aquel, que lo haga aquel, pero yo me hago el loco porque eso para mí que mucho compromiso. Y otra cosa que el Señor va a mostrar hoy es no solo que va a dar una revelación para que haya un compromiso verdadero de parte de hombres y mujeres. Lo vamos a ver. Entonces, característica número 1, ser escogido por Dios. ¿Nosotros ya fuimos escogidos por Dios? ¿Sí o no? Sí, check. No hablamos más. Que sea ungido. Ya fuimos ungidos nosotros. ¿Sí? Ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser bautizado en agua para cumplir la palabra y luego ser ungido por el Espíritu Santo. La única diferencia es que a él lo ungió el Padre directamente. Inmediatamente que él se bautizó en agua, él fue ungido por el Espíritu Santo, auditivamente y visualmente. Y Juan el Bautista dice, yo he venido, dice, a bautizar en agua y en arrepentimiento, pero viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. De fuego vamos a hablar en otro momento, porque ese sí que es caliente y candente, ¿verdad? Y ese no nos gusta el del agua, pero el de fuego, ese es solo para unos, está reservado para unos pocos, pero en algún momento lo vamos a estudiar. Bueno, mediador. Otra de las características del sacerdocio, que él es mediador. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo por excelencia. Pero nosotros que después fuimos ungidos podemos ser nosotros mediadores con nuestra familia, en la iglesia, en el mundo. Podemos ser mediadores, podemos ser intermediarios, podemos ser mensajeros. ¿Verdad que no está tan complicado el asunto? Un mensajero es, a mí Helen en la mañana me dice, mira, me llevas esto para allá y yo no sé ni qué es, lo agarro y lo llevo y lo voy a dejar. ¿Verdad? Son cosas importantes. Mensajero. Malaquías 2:7. Oigan, Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajeros. Bueno, aquí viene tal vez una de las cosas más profundas de esto, que es intercesor. Miren, siempre les he dicho, yo no sé si los voy a aburrir con lo que les voy a decir, pero 3 cosas le cuestan al hombre: orar, ayunar, leer la palabra e interceder, y orar y adorar. Los 3 elementos que nos van a sostener es lo que más nos cuesta.
Ay, no tengo tiempo. Mire, es que yo no tengo tiempo de adorar. No tengo tiempo de orar. Rápido me canso. ¿Verdad? Pero cuando uno iba a una fiesta, ¿se acuerdan? Las fiestas que uno iba antes. Empezaba uno a las 7 y terminaba a las 3 de la mañana. Y entre más tarde se iba uno mejor. Bailando y salía sudando uno ahí. Yo era el último que me iba de las fiestas. Y pagaba todavía para que otra hora, pues. Pero ahora cuando me dicen, mira, ¿no quieres orar una hora? No. Eso es para los intercesores. Y una hora de alabanza. No, eso es para los alabadores. Una hora de adoración. No, eso es para los adoradores. ¿Y nosotros qué somos? Por eso estamos haciendo una reunión mensual de adoración. Y vamos a seguir en incremento. Porque si no incrementamos la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a seguir caminando en el desierto. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿por dónde me quedé? Por el intercesor, ¿va? Sí. Entonces, ese intercesor, ¿quién es el intercesor por excelencia? Cristo, va que sí lo sabemos. Dice, abogado tenemos sentado a la diestra del trono que intercede por nosotros. No lo vamos a leer, Romanos 8:34, eso es lo que dice. Jesús tenía que ser hombre y al mismo tiempo tenía que ser Dios para entender las dificultades y tentaciones, debilidades de los hombres, pero estaba lleno del Espíritu. Al mismo tiempo tenía que ser Dios para que pudiera conocer la santidad, la justicia y el amor de Dios para poder interceder por nosotros. Y ya vamos a hablar de las características del sumo sacerdote, que es lo que tenemos que hacer. Solo vamos a terminar con esto. Luego, ¿de qué más estaba encargado el sacerdote? Él estaba encargado de efectuar el sacrificio. Le llevaban los machos cabríos, las ovejas, y él era encargado de rociar la sangre en el propiciatorio. Y si ustedes estudian el santuario, es cortito, una enseñanza del santuario, donde decía que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y estaban todos los instrumentos y todo lo que se usaba ahí, el lavacro, y que en la última parte, en el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio y se rociaba, y estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaban todas las cosas que significaban cuál era la evolución que había tenido el sacerdocio hasta que Cristo viniera. Y la otra cosa, tal vez de las más importantes, aunque hay muchas, era que el sumo sacerdote, ya hablando del sumo sacerdote, era el único que podía ingresar al lugar santísimo. Porque ahí donde estaba la presencia de Dios solo podía entrar aquel que se hubiera limpiado y se hubiera santificado por todo el año, para que cuando llegara y entrara en la presencia del Señor no fuera consumido. Y entonces por eso es que uno, yo no quiero ser sacerdote, yo no, mucho menos sumo sacerdote, porque tengo que limpiarme y estar totalmente limpio para que cuando entre con la presencia no me caiga la muerte. Pero el Señor nos está llevando a ese proceso de limpiarnos. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y espíritu. Que esa contaminación es el día a día, de la cual nos tenemos que limpiar en nuestra mente. ¿Para qué dice? Para perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Entonces, pero este sumo sacerdote llegó a ser el sumo sacerdote por varias razones. Una es que él fue el mismo sacrificio. Él es el Cordero Pascual, es el Cordero sin mancha, el cual fue mutilado, todos ya lo sabemos, y solo se hizo un solo sacrificio y de ahí en adelante no había más sacrificio que hacer. Por eso, desde que se destruyó el templo en el año 70 en Jerusalén, después de la palabra que acabamos de leer que Jesús le dijo a sus discípulos,
desde ese año hasta aquí jamás se ha vuelto a hacer otro sacrificio porque no tienen dónde hacer un sacrificio hasta que se vuelva a reedificar el tercer templo. Entonces, eso es otro tema, solo menciono nada más por eso. Pero entonces, ¿qué sacrificio? Nosotros no podemos hacer un sacrificio como el que hizo Jesús, porque solo Él puede hacer ese sacrificio. Solo Él pudo morir, resucitar e ir a la presencia del Señor y estar a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Pero en Romanos 12:11, veamos qué nos toca a nosotros hacer ahora, como hombres. Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando uno habla de sacrificio, habla de algo que cuesta, ¿verdad? El sacrificio que tiene una mamá en tener un hijo, 9 meses, con todas las cosas que pasan en esos 9 meses. Y después de ese sacrificio viene algo glorioso, una nueva vida. Entonces, lo importante que nosotros entendamos que nos toca a nosotros limpiarnos para estar limpios, para que podamos ser agradables, que es nuestro culto racional. Luego voy a tocar otra vez nuevamente la unción de Jesucristo y cuando nosotros fuimos ungidos, solo rápidamente. Ya les había mencionado que solo se ungía a reyes y sacerdotes. Y les voy a dejar algo sobre el perfume que tenía el aceite con el que se ungía a los sacerdotes. Cuando uno va a leer eso, era un perfume súper especial. Tan especial que no se podía usar en otra persona. Porque ustedes saben que el sumo sacerdote era tan especial que tenía vestiduras especiales y tenía un olor especial que tenía el aceite con que lo ungían. Y tenía un perfume tan especial que al sacerdote le decían el perfumado. Así le decían. Y entonces, si alguien se acercaba a alguien, como me voy a acercar ahorita a Javier, este huele a sacerdote, ¿verdad? No a la mirra ni el incienso que uno conoce, ¿va? Porque ese sí no está tan, sino que era un perfume que era tan especial que no se podía usar en nadie más. Y entonces ya vimos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Luego en Pentecostés vino el Espíritu Santo, acaba de pasar Pentecostés, tuvimos nuestra reunión de Pentecostés, donde todos venimos aquí para entender y aprender cómo nació la iglesia a través de la unción del Espíritu Santo. Y entonces, ¿pero dónde fue ungido Jesús con perfume o con aceite? Fíjense qué extraño, a mí me parece extraño, fabuloso y ahora me encanta. Porque 3 mujeres ungieron a Jesús. No hombres, 3 mujeres. 2 una se llamaba María, la hermana de Lázaro, en Betania, y lo ungió con uno de los perfumes más caros, con un perfume de nardo puro, y lo ungió 6 días antes de la Pascua. Y en los 3 evangelios se narran, en los 4 evangelios se narran el mismo episodio. En los otros no dice el nombre de quién fue, sino que dice de una mujer pecadora. Vaya, no solo era mujer, sino que era una mujer pecadora. Y Dios permitió que una mujer, 2 ungen su cabeza, 2 ungen sus pies y una lo unge en la cabeza, como se ungió a Aarón, que le vaciaron todo el aceite, le bajó hasta las barbas y le llegó hasta los pies.
ungido totalmente. Pongan atención en las 3 mujeres, y ustedes lo pueden leer. Ustedes métanse ahí en Google y ponen quiénes fueron las 3 mujeres, le da los versículos y le da la historia y se la interpreta. Y entonces cuando ustedes la interpretan, ustedes vean si la interpretación es bíblica o no. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestro sumo sacerdote. ¿Qué podemos aprender de él? Lo humano y lo espiritual que él tenía. Para que nosotros ya se nos quite el miedo de que, ¿cómo es que nosotros vamos a ser sacerdotes? Si somos impuros, si no tenemos la capacidad para eso. Entonces vamos a entrar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mejor pacto? ¿El pacto antiguo o el pacto nuevo? El pacto nuevo. Va. Y si yo les digo, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Qué me contestarían ustedes? Equivocados, mis hermanos. Es la gracia. Porque eso es de la ley. ¿Me entienden? Eso es de la ley. Ustedes se saben la ley. Todos contestaron la muerte. Y no están equivocados. Pero en el pacto nuevo es la gracia. Entonces ya no nos volvamos fariseos para decirle a la gente, te vas a ir al infierno, que aquí, que hay, ¿verdad? Entonces nosotros nos ponemos como ese sacerdote. Vamos a hablar hoy de Nicodemo y de la mujer samaritana. Y vamos a ver una comparación que a mí me voló la cabeza. Y vamos a seguir hablando del hombre y de la mujer, cómo pueden unidos y llevar y preparar el reino que está cerca ese día. Bueno, vamos a seguir porque si no se me va. Bueno, entonces vamos a hablar Hebreos. Aquí vamos a empezar a hablar del ejemplo del sumo sacerdote. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser, ¿qué dice ahí? Misericordioso, no señalador. Todos dijimos la muerte, dijimos todos, ¿verdad? Como decía aquel, que se desaparezca ya. Me dio una gran lección el Señor ayer. Porque aunque uno anda luchando porque se le quite el espíritu fariseico, ¿verdad? Me encontré con alguien que cometió un error serio y estuvo preso y toda la cosa. Y el pobre está tratando de reinsertarse en la sociedad y me lo encuentro de frente. Y yo que había dicho, qué bueno que estuvo preso, qué bueno que lo meten, tan poquito tiempo que le dieron. Si todo lo que le hiciste. No es que no tenga razón en decir eso. Y me lo encuentro y le tuve que dar la mano. Yo dije, bueno, pero menos mal acababa de leer esto. Que si un sumo sacerdote primeramente tiene que ser misericordioso. Y después lean ahí qué es lo que dice, fiel. Wow. Fiel. Entonces, vamos a leer esas 4 características. Que aunque sea hombre, tiene que ser misericordioso y fiel. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentados, y es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Entonces, Jesucristo tenía que ser hombre para cumplir esto, ¿verdad? Pero también tenía una parte divina, ¿verdad? Y está en Hebreos 4 del 10 al 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí no está hablando de una profesión, sino que está de lo que profesamos, que es la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Conchita habló la semana pasada de las tentaciones de Jesús, ¿se recuerdan? Y habló que Jesús fue tentado primero
si eres el Hijo de Dios, lo que el enemigo nos va a decir, nuestra tentación primariamente va a venir hacia nuestra identidad. Y no que sos hijo de Dios, pues te van a decir. No decís que sos hijo de Dios y andas haciendo, y nos van a venir a decir, y no que decís que sos fulano y sotano, y no que decís lo que somos, nuestra identidad. Después fue tentado en la vanagloria de los ojos, todo lo que se desea. Le digo, si eres el Hijo de Dios, ven y todo, si me adorares, todo esto te daré. ¿Y qué es la tentación más grande que tenemos nosotros? Es tener cosas, ¿verdad? Que quiere un traje más bonito, una casa, 3 carros, 4 carros, y una casa más pequeña, una más grande. Y no está mal que querramos eso. Pero esa es nuestra tentación, ¿verdad? Entonces, él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Y aquí viene lo más importante en el número 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la gracia de lo que yo le estaba hablando, ¿verdad? Y cuando se rompió el velo, cuando Jesucristo murió, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y entonces dio acceso a los gentiles y a todo mundo a que pudiéramos entrar a ese lugar santísimo donde está la gracia, donde está el socorro oportuno. Entonces, aunque seamos imperfectos, tenemos esa herramienta. No es que nos columpiemos en la gracia, pero sí que tengamos eso. Entonces, oigan, vamos a Hebreos 5, del 1 al 10, y ya vamos terminando. Ya me queda poquito. Sí. Bueno, vamos a leer esto rápido porque esto ya ustedes ya lo saben. Porque todo sumo sacerdote tomado de dentro de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente, dice, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, si nosotros vamos a estar en una posición de eminencia y vamos a estar en una posición en que el Señor nos dice, bueno, ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Dice, para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero el segundo punto es para que se muestre paciente. ¿A quién le gusta andar con alguien que sea ignorante y extraviado? Los ignorantes y los extraviados son desechados. Pero si nosotros vamos a ejercer ese sacerdocio del que está hablando el sumo sacerdote, tenemos que tener esa paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu. No es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Nosotros somos impacientes por naturaleza, ¿verdad? Por eso inventaron el microondas, ¿verdad? Porque somos impacientes por naturaleza. Por eso inventaron el café instantáneo. Por eso todo es instantáneo. No podemos esperar un minuto. Ay, es que el servicio se tardó 10 minutos más. Se tardó 15 minutos más y yo tenía que ir a hacer no sé qué cosa. Y por causa, ¿por qué tenemos que ser pacientes con los extraviados y los ignorantes? Porque nosotros también estamos rodeados de debilidad. Y por causa de ella, por causa de la debilidad, se debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también del pueblo. Entonces nosotros, si vamos a ejercer el sacerdocio de la familia, primero tenemos que ir nosotros los padres, ponernos a cuentas con Dios antes de juzgar a nuestros hijos. ¿Verdad? No fumes,
Y uno en la noche, ¿verdad? O no hagas tal cosa, ¿verdad? O no hagas X o Y. Entonces tenemos que tener esa delicadeza y honradez de hacer eso. Y dice, y nadie, en el 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Asimismo, no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo, siendo el hijo, no dijo a él, miren, señores y señores, yo soy el sumo sacerdote. Él esperó pacientemente hasta que fuera ungido por Dios. Y en el Salmo, se los apunten ahí, Salmo 2:7 y Salmo 110:4. Dice, donde dice, tú eres mi hijo. Por ejemplo, aquí el lector, el escritor de Hebreos no se lo está inventando, sino que él leyó el Salmo 2:7 y el Salmo 110:4 para decir lo que estaba diciendo aquí. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, que es el Salmo 110:14, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, no según la orden de Aarón. Era otro sacerdocio. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría salvar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso es Cristo en Getsemaní, cuando Él estaba entregando su vida por nosotros. Y Él, aunque pudo haber orado para que Dios, y aún así le dijo, si pudieras pasar esta copa, porque Él sabía lo que venía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque era hijo en el 8, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice ahí? Obediencia, que tenemos que aprender obediencia. Y habiendo sido, ¿qué dice ahí? Perfeccionado, que es de las cosas difíciles que nosotros podemos creer que uno pueda ser perfeccionado. ¿Verdad? Una pregunta, solo para ver si ya hemos sido perfeccionados. ¿Algunos de ustedes siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes, que eran malas, muy malas, regulares? Yo diría que voy a ser generoso y decir que tal vez ya no hacemos el 90% de las cosas, siendo generoso, ¿verdad? Pero puede ser que haya un 10, 15, 20 o no sé. ¿Verdad? Ya leímos que Pablo dice que él estaba convencido que el que empezó alguna vez la obra en nosotros la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, cosa que nosotros no podemos hacer. Para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ya no vamos a tocar ese tema porque ya lo habíamos hablado la vez pasada. Y ahora vamos a entrar a lo que más me gustó de todo esto. Quiero que ustedes vayan a Juan 3 y vamos a ver qué gran mensaje hay entre Juan 3 y Juan 4. Juan empieza a relatar quién era Jesús, eso todo ya lo sabemos, pero váyanse ahí hasta ahorita les digo. Bueno, desde el capítulo 3, 3:1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ojo, y vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si no está Dios con él.
Nicodemo no era el sumo sacerdote, era un principal. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y al final vamos a entrar en un momento de adoración a través del agua y del Espíritu, que es lo que hizo con Jesús y lo que han hecho con nosotros, los que ya hemos sido bautizados. Porque esa agua y ese Espíritu es lo que nos va a cambiar. Entonces vamos a seguir leyendo ahí, pero voy a ir haciendo una comparación, saqué mi comparación ahí. ¿Quién era Nicodemo? Primero, era judío, no era gentil, era hombre y era fariseo. Entre comillas, no pecador. Él buscó a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Jesús le contesta, el que naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no le entendió, a pesar de que era fariseo y conocía el Viejo Testamento. Si algunos conocían el tiempo en el cual iba a venir Jesús, tenían que haber sido los escribas, los fariseos, todos los que tenían el conocimiento de la Torá. Y Jesús escoge a sus apóstoles que probablemente sabían algo, pero no eran doctos en la palabra, no eran como Pablo. El único docto era Pablo, los demás era gente común y corriente como nosotros. La mujer samaritana, primero, no es judía, es samaritana. Segundo, es mujer y no es religiosa. Vean qué comparación. Un judío contra una mujer samaritana. ¿Y qué significa Samaria? Samaria, aunque fue parte de Israel por mucho tiempo, se volvió en la tierra de retorno de todos los exiliados que habían estado en el primer exilio, en el segundo exilio, y se volvió una tierra que estaba mezclada de gente que había estado mucho tiempo, 70 años que estuvieron en Persia, que ahora es Irán, ¿verdad? Y regresaron a Samaria. Entonces regresaron contaminados de toda la idolatría, de todo, y se volvió hubo una pugna siempre entre los judíos y los samaritanos. Se consideraban como que eran de segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Entonces, vean que cuando Jesús, váyanse de ahí, de una vez al capítulo 4 y versículo 4, Jesús les dice, y le era necesario pasar por Samaria. En la Biblia, cuando dice que era necesario pasar por algún lugar a Jesús, era porque él ya tenía una asignación por el Espíritu Santo. Y entonces la mujer samaritana era mujer no religiosa, era ignorante y pobre. Versus un doctor en la ley. ¿Qué diferencia hay entre Nicodemo y la mujer samaritana? Ya vimos esos. Pero Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche de escondidas. En cambio, Jesús fue a buscar a la samaritana. Y como dice la palabra, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, que es a los hijos de Israel. Jesús la buscó, mas sin embargo, sorprendentemente, la samaritana conocía algo del Mesías, como ustedes lo pueden ver más adelante. Conocía que estaba en el pozo de Jacob y sabía que era de sus antepasados. Sabía algo. Y entonces le dice a Nicodemo, Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y a la mujer samaritana le dice, siempre hablando de agua, mas el que bebiere del agua no tendrá
sed jamás, será una fuente para vida eterna. Fuente, no dice una vasija, un litro, no, será una fuente, una fuente. Y esa es la fuente que nosotros vamos a tomar hoy, como gentiles, ¿verdad? Entonces, y luego Jesús le dice a Nicodemo, hablando de Números 21:9, le dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo vea, crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. En algún momento vamos a hablar de esa tipología o de esa imagen de Jesús y la serpiente. Lo voy a dejar solo ahí. Pero fíjense que a la mujer samaritana Jesús se le revela directamente y le dice, primero le dice, tú no sabes con quién estás hablando. Primero le dice eso, pero luego le dice, Jesús le revela y dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, y muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba, ¿qué dice? Testimonio. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio como la mujer samaritana, y se quedó con ellos, dice ahí, 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, ya que creyendo no solamente por la palabra de la mujer, sino por la de él. Entonces, ¿y qué pasó con Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo? Si buscamos a Nicodemo, vamos a encontrar que él fue de noche escondiéndose para que no lo vieran, ¿verdad? Y que no dice ahí que fue a evangelizar o que fue a hacer algo, pero si uno busca en los papiros extrabíblicos, se cree que Nicodemo sí se convirtió, ¿verdad? Con otros sacerdotes que no mencionan nombres, y con José de Arimatea, que fue el que fue a pedir el cuerpo de Jesús para irlo a enterrar. Entonces, veamos 2 cosas aquí. El papel del hombre, aquí hablando de un fariseo, y el papel de la mujer, que ni era judía, que ni tenía conocimiento, y fue a evangelizar su aldea entera. ¿Qué les parece lo que hizo una mujer cuando tuvo un encuentro personal con Cristo? Los dos tuvieron un encuentro personal.